Buenas noches, amigos. Su amigo Rafael nuevamente con ustedes. Primero que nada, quiero agradecer por todos los mensajes que me han escrito debajo de los videos, los comentarios. Y bueno, si queda alguno pendiente de respuesta, lo voy a hacer en las próximas horas. Desde ya muchas gracias por visitar mi canal, por ver mis videos, por compartir también las opiniones que a ustedes les despierta el hecho de ver mis videos y por dejar comentarios que permiten reflexionar respecto de la situación que se vive actualmente en la secta La Luz del Mundo. Así que desde ya muchas gracias a todos. En esta oportunidad me gustaría compartirles parte de mi historia como ex miembro de la secta La Luz del Mundo. Me gustaría compartirles eh, lo que me sucedió a mí cuando tomé la decisión de ya no formar parte de la secta La Luz del Mundo. Primero que nada, ¿por qué digo que la Luz del Mundo es una secta? Luz del Mundo cumple con todas las características que desde un punto de vista científico y sociológico poseen las sectas, y todo relativo a la programación y al control mental, ¿sí? Y sistemas de control que posee a efectos de manejar la voluntad de las personas. La característica principal que tiene una organización sectaria es la de tener un líder totalmente incuestionable y utilizar el miedo para manejar a las masas. Primero que nada les cuento que yo vengo de una familia muy sencilla, de clase trabajadora. Y soy el hijo menor de 10 hermanos. Y tuve la posibilidad y la oportunidad y la bendición de Dios de poder acceder a estudios superiores, universitarios y posgrados. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay una realidad. El hecho de acceder a la universidad te abre las puertas para conocer gente maravillosa, gente que tiene mucho conocimiento y el conocimiento de la vida en sí y de la ciencia. Gente que realmente eh, es humilde y posee una gran sabiduría. Nos vamos a encontrar de todo fuera de la secta de la Luz del Mundo. Y hablo como hablan los miembros de la Luz del Mundo, porque ellos separan la vida y el mundo en dos. Por un lado, la comunidad de la Luz del Mundo, que serían los hermanos de la iglesia, y por el otro lado, los gentiles, es decir, los que se van a ir al infierno por no creer en el siervo del Señor. En este caso, Nazón Joaquín García, acusado de crímenes sexuales, trata de personas, violación, pornografía infantil. Bueno, eh, yo formé parte como miembro de la secta de la Luz del Mundo desde los 6 años de edad, por una cuestión de voluntad y decisión de mis padres y de mis hermanos mayores. Crecí en Luz del Mundo, crecí con toda la repetición y la programación mental que ellos realizan, y, pero nunca me terminó de doblegar. Esa es la realidad. Y siempre tuve cuestionamientos, desde muy pequeño, pero me frenaba el miedo, el terror, que inserta la Luz del Mundo como chip mental en nuestras mentes. Por ejemplo, no se puede cuestionar la supuesta doctrina revelada, no se puede cuestionar al líder, porque si lo haces, Dios te va a castigar o con una enfermedad o con un accidente o por una cuestión económica, y tu vida va a ser un caos lleno de angustia, depresión y dolor. Entonces, ese terror que se comunicaba desde los púlpitos era lo que nos mantenía de alguna manera aferrados a un solo pensamiento.
el pensamiento de las normas y de los dogmas que bajaban desde la cúspide de la pirámide de la organización La Luz del Mundo. Es decir, nuestro único pensamiento, nuestra forma de ser, estaba moldeada absolutamente por los dogmas de la secta y por la forma de pensar que ellos decidían. No podíamos pensar de otra manera. Cuando cumplí 18 años y tuve la posibilidad de acceder a la universidad, me encontré con un mundo totalmente distinto. Porque Luz del Mundo siempre me habló de que allí estaba lo peor, que esa gente era terrible, que todos merecían ir al infierno. Y no, encontré de todo, pero también encontré gente llena de sabiduría, gente de ciencia y gente con mucha humildad. Y me refiero a profesores. Para mí era difícil acceder a personas que tuviesen eh, preparación, estudios y una mentalidad que implicaba un cuestionamiento permanente, cuestionamiento y libertad que todo ser humano debe tener para crecer en la vida. Porque si nos privan de la reflexión y del cuestionamiento, vamos a ser como entes, como piedras que no terminan evolucionando. El crecimiento del ser humano se realiza y el desarrollo a lo largo de su vida por esa libertad de expresión y esa libertad que se siente al reflexionar, al replantear y al mejorar su vida, las instituciones y la sociedad misma. Luz del Mundo es el paradigma totalmente opuesto. ¿Por qué? Porque es una secta. Yo me encontré en la universidad con gente más grande de edad, profesores, que tenían una forma de pensar totalmente diferente. Nunca fueron violentos conmigo respecto de mis creencias, pero sí yo compartí lo que mi familia vivía y la forma de pensar y la sujeción a las normas, a los dogmas y la prohibición del replanteo y la reflexión constante. De esa manera fui insertándome en un ambiente social libre de pensamiento, reflexivo y con personas llenas de sabiduría y humildad. Entonces me di cuenta que Luz del Mundo me había mentido toda la vida, pero respecto de cómo era el otro lado, el mundo. Pero a la vez, todavía seguía el chip en mi mente. Después de los 25 años, aún yo tenía ese chip en la mente de ese sistema de control que me habían colocado en mi cerebro por más de 20 años. No es algo fácil deshacerse. Mi voluntad y mi decisión y mis sueños y mi admiración hacia esas personas que yo había conocido me impulsaban a lograr también una posición similar respecto de la libre reflexión, del pensamiento evolucionado a través de la recapacitación, la reflexión, el diálogo y el respeto. Todo eso no podía lograrlo en Luz del Mundo, porque Luz del Mundo no te permite pensar, no te permite leer, no te permite exponer dudas ni absolutamente nada. No hay posibilidad. Entonces comencé a prepararme más desde un punto de vista teológico, como seguidor de Luz del Mundo. Pese a que toda mi vida asistí con mis padres, asistimos a, a las oraciones de los diferentes horarios y nunca faltábamos a las dominicales y a varias reuniones de la semana. Y con esto lo que quiero decir es que teníamos un acceso permanente a la Biblia, a la lectura de la Biblia, pero bajo la sujeción de la interpretación de los líderes de la secta. Entonces, como primer punto, luego de los 25 años, empecé a
a leer la Biblia en función de su contexto histórico y en función de en qué momento y bajo qué circunstancias y en qué tiempo y hacia quiénes fueron dichas determinadas palabras. Y me di cuenta, porque no quiero extenderme en esto, no es el propósito, porque hay otros canales de YouTube en donde hablan y exponen grandes teólogos, pero desde mi posición lo que voy a decir es que leer y escudriñar la Biblia con conciencia, con el uso de la razón y la inteligencia que Dios nos ha regalado, me permitió ver que la doctrina revelada al apóstol era la más fácil, era la más nefasta y la más fácil de destruir. Pese a que yo había memorizado durante muchos años, ninguno ha contestado a la doctrina santa que Dios a ti te ha dado, bendito embajador, haciendo referencia al apóstol. Hay un canto de la luz del mundo que dice esas frases, y lo había memorizado y lo había repetido tantas veces que lo había creído. Pero cuando abrí los ojos, me animé, vencí ese miedo y empecé a escudriñar la Biblia y a aplicar, a hacer uso de la razón, de la inteligencia que son regalos de Dios, me di cuenta de que la doctrina revelada no era tal y que todo lo que enseñaban estaba totalmente retorcido, perversamente adaptado a las conveniencias de la secta. Todo. Era fácil de debatir, era fácil de exponer todo. Entonces, al tomar conciencia desde un punto de vista de la teología, ya eso me dio más fuerza para hacer un paso al costado. Pero también respecto de estos nuevos tiempos, de los años de Samuel Joaquín, las contradicciones de la secta de la luz del mundo, de lo que era luz del mundo en los años 80 y los años 90, fueron terriblemente opuestas. En los 80 se enseñaba que la doctrina, por ejemplo, era llevada a cabo y predicada por hombres pobres que no buscaban reconocimiento. Y en los 90 vivimos la ostentación, el lujo y el oro de Samuel Joaquín, en sus vehículos y sus guardaespaldas, vehículos los más caros del mundo, sus ranchos, y vimos también toda la ostentación y la compra de títulos y hacerse llamar doctor, comprar esos títulos y los premios que recibía y cómo se codeaba con los políticos. Pero en los 80 no se predicaban eso. Y yo lo tenía muy claro. Pero en todos esos tiempos, en todas esas 2 décadas, fueron llevando paulatinamente a toda la iglesia hacia esa nueva forma de pensamiento. Así como lo han hecho ahora con San Joaquín, pero esa etapa, esos tiempos yo ya no lo viví como ex luz del mundo y viéndolo desde afuera con indignación del daño que le hacen a la humanidad. Bien, pero entonces habían muchas contradicciones en la secta La Luz del Mundo. Desde todo punto de vista. Y por otro lado, terriblemente, ser testigo de la violación a los derechos humanos, en todos los sentidos. Desde los casamientos arreglados, en donde las parejas se conocen entre sí. En México, los casamientos los incondicionales. Es una extrema violación a los derechos humanos, porque no hay nada más hermoso que descubrir el amor de tu vida, y es un regalo de Dios también, el sentir esas emociones, el vibrar con otra persona en la misma onda, sentir esa química, es algo hermosísimo que todo ser humano tiene derecho a vivir. Y por otro lado, la intimidad de las personas, de sentirse cómodo con el otro. Pero no, Luz del Mundo viola todos esos derechos porque siempre lo que buscaba era sistemas de control a fin de perpetuar el pensamiento de su dogma y asegurar generaciones de feligreses. Bueno, esa es una, pero hay millones y ya lo he hablado en otros videos del canal. Todo una cuestión, un cúmulo de conocimientos que yo obtuve dentro de la secta La Luz del Mundo
y que puedo exponer sin parar durante días, sin hablar de por qué es una secta. Pero no es lo que yo quiero exponer en este momento, en este video, porque tampoco me quiero extender mucho. Y de lo que quiero hablar es de lo que genera la secta, una violación de derechos humanos, de destrucción de las familias. El hecho de tomar esa decisión, esa voluntad. Yo era el menor de mis hermanos y en ese sentido yo con desesperación le hablé a mis hermanos que Luz del Mundo era una secta, que el siervo del Señor no era apóstol, era un impostor, era un mercader de la fe. Les hablé uno a uno, pero Luz del Mundo, pero lamentablemente, y lo tengo que decir, todos estaban muy lavados de cerebro. Y ya, de hecho, parte de mi familia aún está dentro, ya han tenido hijos que han nacido en Luz del Mundo, y son familias completamente lavadas de cerebro. Y solo quedaría un milagro de Dios como para que ellos puedan salir. Pero me gané al exponer mi decisión de salirme de la secta. Yo lo primero en quienes pensé fue en mis padres. Y yo dije, no voy a permitir que una secta destruya la vejez de mis padres, que solamente pensaban, que durante muchos años, durante más de 20 años, solo la única manera en que salían de casa era para ir a la secta, a que le lavaran el cerebro. Nunca tuvieron vacaciones, siempre ofrendaban, ponían sus diezmos, y cuando no eran tan ancianos, trabajaban y en la iglesia, trabajaban en la iglesia, trabajaban en la iglesia. Entonces dije, no, dejaron de asistir porque yo les hablé permanentemente de todas las cuestiones por qué había que abandonar la secta, y ellos confiaron en mí, mis papás. Y los fines de semana, por ejemplo, yo los sacaba a pasear a mis padres, que eran personas, ya fallecieron ellos, pero eran personas muy sencillitas, y yo con mucho amor los llevaba al río, a la montaña, a disfrutar de los grandes regalos de Dios y a compartir un descanso, a compartir el amor de familia con ellos en la naturaleza, en paisajes muy hermosos que hay en la provincia de Mendoza, Argentina. Tenemos cerca la cordillera de los Andes, tenemos ríos y, bueno, ríos, montañas. Estamos lejísimos del mar acá, pero tenemos cascadas, ríos. Bien, esta decisión de salirme de la secta, en donde mis padres me acompañan y también mi hermana mayor, fue un golpe durísimo para mis hermanos, que creen en la luz del mundo y en sus apóstoles. Sé que les generó mucho dolor, y a algunos de ellos les llevó a sentir odio, pero ese odio que es generado por la secta, y recibí insultos por algunos de mis hermanos. Y la secta, la doctrina revelada a su santo apóstol, les ordenó a mis familiares que no nos vieran nunca más. Y no nos vieron durante 2 años. Y mis papás se perdieron el crecimiento de sus nietos, que son los hijos de mis hermanos, el crecimiento de sus nietos en la adolescencia. Y yo cuando iba por la calle y veía a mis sobrinos, porque vivimos en un pueblo chico, mis sobrinos no me saludaban. Y fue muy grave el daño que nos hizo la secta La Luz del Mundo y los apóstoles joaquines. Nos destruyeron la vida por completo. Y nos destruyeron la vida por completo porque nunca más sanó esta situación. Eso se los quiero adelantar. Y ahora que yo ya crecí y que tengo 41 años de edad y que soy un hombre maduro, hoy me doy cuenta que la vida es esto, es tomar estas decisiones tan fuertes y decisivas cuando estamos expuestos a ámbitos o lugares en donde no somos felices y en donde hemos visto que siempre nos han mentido. Hay que tener mucho coraje, mucha fuerza
para tomar esa decisión, pero en la medida que ustedes la tengan, se van a sentir libres y van a tomar esas decisiones durante el resto de sus vidas para no permitir que nadie los pisotee, que nadie los manipule ni los maneje. Eso es lo que yo he experimentado en mi vida. Esa fuerza, ese coraje que tuve y esa protección de Dios que me empujó a tomar esa decisión, lo gané en un fuerte impulso en mi personalidad para luego afrontar otros grandes monstruos que me venían persiguiendo en mi vida. Hoy, por ejemplo, formo parte de una asociación civil, una ONG sin fines de lucro, en donde yo hago un aporte para sostener la promoción de todo lo relativo a la prevención del abuso sexual infantil. Como yo les he contado en otro canal, yo soy sobreviviente de un abuso sexual en la infancia. Y yo de grande lo reconocí a los 39 años, o sea, siempre lo tuve escondido y con miedo, y nunca encontré dentro de la secta de pequeño a alguien para poder exponerlo. También eran otros tiempos, otra sociedad, no lo digo tanto por Luz del Mundo, sino por mi familia y por la sociedad que tenía un pensamiento distinto. Entonces hoy soy activista y sentí que todas esas decisiones, como salirme de Luz del Mundo y que la familia quedará totalmente destruida y que ya nada fue lo mismo, son decisiones que como personas debemos tomar, porque también pueden inspirar a algún otro familiar a tomar esa misma decisión y pueden inspirar a otras personas. Y yo no estoy arrepentido en absoluto, porque ya he detallado por qué Luz del Mundo es una secta, y es una secta que te roba la vida, y no puedes aprovechar la vida, que es un gran regalo de Dios. Vivir cada instante, cada momento, con felicidad, buscando la virtud cada día, porque todos somos seres humanos y todos nos equivocamos, no hay nadie perfecto sobre la tierra. Bueno, muy bien. Sí viví la destrucción de mi comunidad, de mi familia y de mis amigos, y familiares que no me saludaban en la calle. Eso generó Luz del Mundo. Previo a esto, enviaron una comitiva de 5 ministros que venían de los países vecinos y también de otras ciudades que era el pastor jurisdiccional de Luz del Mundo. Y me llamaron para que yo fuera a hablar con ellos. Y yo fui. Tenía 28 años de edad en ese tiempo y tuve que enfrentar a 5 ministros regionales porque estaban muy preocupados porque la iglesia acá siempre estuvo constituida por mi familia, mis padres, mis hermanos y ahora la tercera generación que son mis sobrinos. Son el sostén principal porque esta secta está armada con la idea de perpetuarse con las generaciones sucesivas de los feligreses a los cuales ya les lavaron el cerebro. Entonces las siguientes generaciones ya vienen con el chip incorporado. Entonces si se salían mis padres, era un quiebre gigante para la secta. Y de hecho lo fue. Bueno, enfrenté a estos 5 ministros y lo más grave, ¿saben qué fue? Yo le había contado algo muy personal a uno de mis hermanos mayores, y ese hermano mayor mío, uno de esos hermanos mayores, por el fanatismo que sentía por la secta y por los apóstoles, fue y se lo contó a estos ministros. Y estos ministros utilizaron algo muy personal de mi vida para atacarme. O sea, ni siquiera utilizaron, apenas se sentaron, uno de ellos lo lanzó para que yo me sintiera incómodo de entrada. Entonces, y para que yo estuviera inestable emocionalmente a la hora de un debate teológico o de la exposición de las razones, porque ellos venían a defender a su santo apóstol y a la doctrina revelada. Con los años entendí que ellos se manejan así. Y respecto a mi hermano no le guardo rencor porque lo entiendo y entiendo el lavado de cerebro que la secta les generó. Volví a tener con los años diálogo con mis hermanos, pero nunca la conexión fue igual. Y de hecho, bueno, durante la secta
tampoco había una fuerte conexión, no con todos, con algunos sí, pero otros hay algunas personas más expuestas al lavado de cerebro, más que otros. Yo hoy recuerdo con mucho agradecimiento a Dios, recuerdo la primera vez que que estuve, bueno, a los 9 años de edad, cuando vino Samuel Joaquín Flores a la Argentina, a la única iglesia de Argentina que está acá en mi ciudad, San Rafael Mendoza, cuando vino Samuel Joaquín, y yo tenía 8 años, 8 o 9 años, y recuerdo el circo que armaron, y yo de pequeño lo entendía, porque enviaron primero, recuerdo, a una comitiva de 5 pastores a gritar con micrófono, alaridos, y hacer como a calentar a la iglesia en su emoción, y a manejar el aspecto emocional. Y yo lo veía y lo entendía, que había todo un circo. Entonces, preparando el ambiente a efectos de que cuando viniera Samuel Joaquín Flores, ya la iglesia estaba totalmente emocionada. La sugestión colectiva, también esto es un aspecto psicológico de la conexión entre las personas, por esa sugestión colectiva, hacía que cuando llegara el siervo del Señor, Samuel Joaquín Flores, y me acuerdo que todos caían en lenguas, y los niños estábamos todos de blanco, y recuerdo que estábamos en la entrada del templito, y cuando iba pasando Samuel Joaquín Flores, todos iban cayendo, y el único que quedó de pie fui yo. Y no me movilizó nada cuando lo vi, y tan solo con 8 años, yo dije, wow, este parece más un empresario, un comerciante. La postura, la actitud, la mirada, la forma de vestir, la forma de caminar, parecía hasta un narcotraficante por su forma de vestir y bueno, por todo. Ostentoso, soberbio. Y hoy pienso así como Sadrach, Mesach y Abednego, me sentí esos 3 personajes históricos de la Biblia con tan solo 8 años. Y eso a mí me emociona, siempre lo tengo como un buen recuerdo, porque siento que yo de alguna manera estaba protegido por la mano de Dios en ese tiempo, para no caer en ese lavado de cerebro. Eh, yo he escuchado en otros canales de YouTube o he leído comentarios que muchos tienen terror de salirse de la iglesia, que, o sea, serían muchos más los que se saldrían de Luz del Mundo. Pero tienen terror, dicen, porque eso implicaría cortar la relación de pareja con su esposa. Y, y bueno, y el problema del conflicto que tendrían con la tenencia de los niños. Yo quiero dejarles un mensaje. ¿Qué están esperando? Ya están, si ya abriste los ojos y tomaste conciencia, estás viviendo una mentira y estás permitiendo que tus hijos, lo más sagrado que Dios te ha regalado, tus niños pequeños, se contaminen día a día con esos dogmas. Eso es lo que estás permitiendo y estás cayendo en esa responsabilidad y estás cometiendo un acto tan criminal de abuso sobre esos niños, porque es abuso sobre las mentes de estos pequeños. Ese lavado de cerebro y a exponerlos a algo tan aberrante, perverso y retorcido como lo es la supuesta doctrina revelada. Entonces, yo si fuera papá y abriera los ojos y fuera miembro de la Luz del Mundo, agarro a mis 3 niños y me escapo y me voy. Si tengo que hacer los trámites de divorcio, los hago. Si tengo que, pero yo me escapo con mis niños de esa torre de Babel. Me escapo con mis niños y los salvo. Me salvo a mí y a los que me quieran seguir. Y el que se quiera quedar como una estatua de sal, que se quede. Pero yo me escaparía. O sea, yo no puedo entender, porque yo fui miembro de la secta Luz del Mundo, y yo no puedo entender esa cobardía. Perdónenme que se los diga. Piensa en tus niños. O si eres la esposa y tienes que dejar a tu esposo fanático,
ya no queda otra, pero yo no expondría a niños a algo tan retorcido, porque ya no, ni siquiera estamos en los 80 en donde teníamos otra fachada de luz del mundo, igualmente grave, pero que tus niños digan, mis padres me criaron en una secta en donde el líder violaba a niños. Qué terrible, ¿no? Y además porque los ministros lo defienden y ellos también forman parte de esos crímenes, porque ellos saben y conocen, y también muchos de ellos cometen los mismos actos, y de eso voy a hablar en otro video, con nombre y apellido de pastores, protegidos por Samuel Joaquín en su momento. Pero entonces pareciera que yo te digo, acá quien destruye a la familia es el lavado de cerebro y la secta. Pero cuando ya eso está instalado en una mente y a veces es irreversible y van a morir muchos hasta el último aliento creyendo en Nazón Joaquín, criminal, perverso, violador de niños. Y tú vas a pasarte toda la vida, tú que ya no crees, al lado de una persona así, ya no tienen remedio. Hay muchas personas que ya no tienen remedio. Yo lo veo con claridad. El lavado de cerebro es tan extremo. Y hay algo que he pensado mucho todas estas semanas. He pensado de que muchos miembros de Luz del Mundo tienen un amigo o un familiar que abrió los ojos y se salió de la luz del mundo. Eso es un gran regalo que Dios te da. Porque si tienes un hermano que se salió de la luz del mundo, si Dios te dio ese regalo de que tengas un pariente que te pueda hablar con claridad, con paciencia, te pueda exponer con fundamentos, ¿por qué no hay que seguir en luz del mundo? Y tú no lo quieres escuchar, entonces te estás perdiendo uno de los grandes regalos que Dios te dio en la vida. Y bueno, después no vas a poder reclamar por qué Dios no te habló, porque Dios utiliza estos medios. ¿Saben lo que yo veo? Los miembros de Luz del Mundo que van quedando son extremadamente soberbios, a tal punto que si realmente en el fondo de sus corazones se dieran cuenta de que es verdad, porque es verdad, de todos los crímenes de Nazón, igual seguirían creyendo en Nazón. Porque hay que tener mucha humildad para decir, me equivoqué. Esa humildad que han tenido todos los miembros, todos los actuales ex Luz del Mundo, han tenido la humildad de decir, sí, me equivoqué, creí en un líder sectario y durante muchos años tiré mi vida a la basura. Hay que tener mucha humildad y mucho coraje, mucha fuerza y enfrentar instituciones perversas y con grandes estrategias de manipulación psicológica. Pero la vida a lo largo, la vida demuestra quién es quién y te va demostrando también que todas esas decisiones te empujan cada vez a decisiones más fuertes y a premios y regalos que te da la vida. También, obviamente, hay pruebas que tienen todas las personas, pero todo nos tiene que servir para crecer. Hay mucho más que podría hablar respecto de la luz del mundo y de la llegada de Samuel Joaquín Flores a la Argentina, pero lo voy a hacer en otro video. Les agradezco mucho que hayan escuchado este video y les pido que se suscriban y si les gustó el video que pongan like y que corran la voz de que decirle basta a los abusos sexuales en la infancia, que este problema es grave y existe en muchas familias y existe en las instituciones religiosas, sectarias, educativas, y es un tema que hay que hablar. Nadie tiene derecho a destruir la inocencia de un niño y a destruir su cuerpo y su mente. Cualquiera sea el tipo de abuso, sea abuso sexual o sea abuso de sus mentes a través del adoctrinamiento. Adoctrinamiento en donde una secta quiere asegurarse de flujos de dinero a futuro a través de la generación de mentes estándares, mentes de robots, con fines egoístas. Muy buenas noches y hasta la próxima.